Contentos acá en Los Protagonistas y hoy estamos en la Bestia Política, Comunicación y Poder. Y bueno, está con nosotros un invitado, Héctor Ortiz Ortiz, exgobernador de Tlaxcala, actualmente diputado local, presidente del Consejo Mayor del Partido Alianza Ciudadana. Bueno, interesante hoy la charla, la comunicación política en Tlaxcala, cómo se mueven los políticos, qué hacen los políticos, qué no hacen los políticos, y va a ser interesante conocer el punto de vista de alguien que ya gobernó Tlaxcala y que sobre todo ha formado políticos. Pues bienvenido, ¿cómo está, don Héctor? Muchas gracias, Edgar. Te agradezco mucho la invitación y siempre es grato charlar con usted. ¿Cómo se siente? Bien, me siento a gusto. Tengo el privilegio de contar con compañeros, como le decía hace unos momentos, capacitados, inteligentes, que hacen su mejor esfuerzo para el asunto legislativo. ¿Cómo va el Congreso del Estado? ¿Cómo le va como diputado local? Bueno, pues es una cámara pequeña, obviamente. Usted sabe que yo soy diputado federal en 2 ocasiones. Aquella tiene 500 elementos y esta tiene 25. Obviamente eso no reduce su importancia, es el órgano legislativo de una entidad federativa. Pero es muy grato, le decía hace un momento, Edgar, que me encuentro compañeros muy capacitados ya, han evolucionado los jóvenes, los políticos jóvenes, algunos ya tienen experiencia de haber sido diputados 2 o 3 veces, entonces es muy grato porque hay un diálogo inteligente con ellos, entonces pues estoy a gusto con ellos, me parece una buena convivencia. Oiga, el Congreso del Estado de Tlaxcala ha sido muy cuestionado, también el tema de los políticos, los diputados locales. Pero aparte de eso, muchos se han preguntado, después de ser gobernador de un estado, ¿por qué ser diputado local? O sea, ¿qué representa para Héctor Ortiz volver a un Congreso del Estado después de haber sido pues el jefe del Ejecutivo? Mire usted, ningún puesto es mínimo o de poca importancia cuando uno quiere ser útil a la sociedad. Entonces, se requería mi presencia al frente del partido Alianza Ciudadana por la dificultad de la elección. O sea, usted vio cómo estaban los dados cargados. Entonces, esa situación me obligó a tomar la decisión de participar encabezando la lista plurinominal. Si no hubiesen habido esas circunstancias, pues obviamente cualquiera otro podía haber sido. No quiere decir que yo sea indispensable en el partido Alianza Ciudadana, pero obviamente por la trayectoria que usted menciona, pues hemos hecho muchos amigos en todos los municipios del estado. ¿Está formando cuadros nuevos su partido? Porque luego dicen, ¿por qué siempre los Ortiz? ¿Por qué siempre los Ortiz? Que Alejandra, que Héctor, que Serafín, que entonces esa es la pregunta que surge. ¿Cuál es el futuro del partido Alianza Ciudadana? ¿Están formando nuevos cuadros políticos? Sí, esa es nuestra principal pretensión. Hemos sido formadores educativos durante 50 años, casi el que habla. Yo fui profesor de Derecho desde el año 74. Entonces, pues hemos impulsado muchas generaciones de profesionistas. Muchos de los que son diputados fueron mis alumnos. Entonces, pues también es una forma de ir impulsando cuadros. La universidad ha jugado un papel muy importante, pero me aparto de ese tema y le digo que el partido Alianza Ciudadana se propuso en las pasadas elecciones impulsar a muchos jóvenes. La gran mayoría, yo creo que el 70% fueron jóvenes. ¿Y les fue bien ganar los municipios? Sí, se ganaron varios municipios importantes y el resultado en el monto de votos pues no fue despreciable. Obviamente no alcanzamos el porcentaje que aquí auguramos, pero sí más o menos duplicamos casi la votación. Uh-huh. Entonces no nos fue tan mal. Pues no, ganaron buenos municipios, ya ni el PAN ni el PRD. Sí se ganaron Zacatelco, Apetatitlán, Zompantepec, Nativitas y ¿cuál otro? El Carmen Texquitla repitió la reelección, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Aunque luego cambian de chaleco, ¿no? No ha pasado últimamente, pero no es remoto. Luego se vuelven guindas. El otro día me preguntaron algo al respecto. Oiga, ¿por qué estaban los del PAC en el evento de la gobernadora de celebración del aniversario de la transformación? Digo, pues fueron invitados, son presidentes municipales, me pidieron autorización. Les dije que podían hacerlo, pues que eso no implicaba ninguna entrega,
Y ya cuando firmaran una renuncia... No ir a firmar, a aplaudir a la gobernadora, dice. No, no, ya cuando firmaran una renuncia al partido, pues entonces ya entendería yo que ya no estaban en el PAC. Sino Sí, porque en otro pasó, lado. ¿no? Por ejemplo, Calpulalpa, pues nunca se cambió de partido, pero trabajaba más con Morena. Sí, pues obviamente, usted sabe que los recursos los maneja el gobernador. Entonces, ¿con quién quieren estar bien los presidentes? Pues con el gobernador, para que les gire. ¿A poco sí quieren quedar bien los presidentes con los ¿A poco no? No sé. Dígame usted. Pues yo ya lo viví, ¿no? Por Mire eso usted. se lo platico. Todo el mundo quiere pues, que el gobernador les ayude a abrir la llave para algunas demandas específicas. Entonces, pues lógico. Un presidente no se quiere pelear con un gobernador. Como un gobernador no se quiere pelear con un presidente. Obviamente, sí, sería suicidio. Sí. Oiga, ¿por qué en ese momento acompaña las votaciones de Morena usted como diputado del Partido de la Ciudadana? Y si no es Morena, si su partido no es de Morena, ¿cuál es su postura sobre la reforma judicial y la supremacía de la Constitución que ha generado, que ha generado mucha polémica por ese como que avallazamiento de un poder sobre otro? Sí, la primera parte, mire usted, no siempre. Sí he votado en favor algunas reformas propuestas por Morena, pero no indefectiblemente. Hay cosas en las que yo no he votado. Mire usted, yo dije públicamente que estaba yo de acuerdo con la reforma del Poder Judicial, porque se habían acumulado muchos vicios, pero también dije que no estaba yo de acuerdo en cómo se querían seleccionar a los jueces. Lo dije en una entrevista en la que usted estuvo. Entonces, voté por la reforma, pero obviamente no estoy de acuerdo con el procedimiento para la elección de los jueces. Y ¿Qué? mucho menos para que ponga usted una ley que diga que no se admite ningún recurso, ninguna impugnación contra una reforma. Va en contra de los principios, ¿no? Sí, pues hay pactos internacionales que el Estado mexicano ha suscrito conforme a los cuales no es posible hacer eso. Es una violación también de derechos humanos. Como maestro, ¿qué ha sido usted? Como maestro, pues obviamente algunas cosas no las podía yo apoyar, como lo he hecho. Por ejemplo, suprimir el juicio de amparo, bueno, pues ya que procede. Si el juicio de amparo es una institución de la que los mexicanos estamos muy orgullosos, porque es obra de 2 juristas mexicanos. Entonces, es un sistema de defensa de las garantías y de los derechos humanos que han copiado incluso otros países por la eficacia que ha tenido el juicio de amparo. Bueno, alguna vez le platiqué a usted que hasta Pancho Villa, que decían que era un hombre ignorante, una vez cuentan la anécdota que iban a fusilar a un sujeto, lo llevaban al paredón y pasaban frente de Pancho Villa. Y entonces el que iba detenido le grita, mi general, ampáreme. Y entonces le dice Pancho Villa, te amparo. Y lo suspendió la ejecución. Entonces el amparo tiene una tradición muy bonita en nuestro país. Oiga, se ha criticado mucho el tema de que la 4T el Partido de la Alianza Ciudadana vote siempre con la 4T. Alguien me decía que era una gran decepción porque considera que por su estatura de político que es, le daría nivel a la legislatura y vi que resultó ser comparsa de la 4T. No sé si su partido tenga alguna agenda legislativa o solo llegaron para secundar las propuestas de Morena. Y dice, porque cualquier cosa que le pregunte sobre seguridad y fiscalización lo va a batear como costumbre. No, ya le contesté la primera parte. Ya la respondí, no es un partido comparsa. Por supuesto que no, yo soy una persona que tiene criterio propio. Yo no me he inclinado nunca ante nadie. Entonces no va a ser esta la primera vez. ¿No se ha inclinado el partido ante una gobernadora, podemos decir? No, tenemos una relación mutuamente respetuosa, pero no de subordinación. Así es, así debe ser, ¿no? Así es y lo digo con todas sus letras. Pues, ¿qué sigue? Y ¿Qué en sigue? este medio tan escuchado. Gracias. ¿Cómo ha cambiado? Ahora sí vamos a entrar un poquito a la comunicación política, el tema de esta conferencia, de esta entrevista, digo. ¿Cómo ha cambiado la comunicación política en el Estado? Desde que usted ya estuvo en el poder hasta ahora que es diputado local, maneja todavía la comunicación política en el Congreso. Claro, sí, mire usted, alguien dijo, no recuerdo quién es el autor de la frase, que comunicar es gobernar. Y es cierto. El expresidente López Obrador lo demostró en los hechos.
todos los días se adueñó él de la conversación política. Marcaba la en narrativa. el país, él se adueñó. Entonces él marcaba la pauta todas las mañanas y todos los medios se ocupaban de hablar lo que él decía. Y desde ahí manejaba el país comunicando. Eso era lo único que hacía, después iba a dormir. ¿Eso se replica en Tlaxcala? Porque hay un gobierno de la Cuarta Transformación. No, eso, en el caso de Tlaxcala no lo sé, ¿no? No sé, pero no creo. Se ve activa la gobernadora, pero bueno, a mí me daba la impresión del observador que después de la mañanera se iba a dormir, se desvelaba mucho, entonces tenía que estar a las 5 de la mañana. Después de la mañana se iba a dormir. Oiga, ¿cómo comunican hoy los políticos en Tlaxcala también, por ejemplo? ¿Cómo comunican? Sí, usted que es estudioso de la comunicación política. Mire usted, yo creo que la comunicación en general está cambiando mucho. Ya los medios escritos, por ejemplo, ya no se lee. Ahora está en el internet la información. Y al momento. Y en un instante. Entonces, si usted no está muy pendiente, pues no sabe usted ni de lo que le están preguntando. Yo, por ejemplo, ahorita no sé todavía, porque no he consultado el internet, si ya se emitió la resolución respecto de la procedencia. Creo que sí, de la legitimidad de los partidos que impugnaron las reformas constitucionales. Creo que ya eso ya se aprobó. Pero estaban entrando al fondo hace unos minutos que me informé, pero ahorita no sé realmente qué ha ocurrido, por eso no le contesto la segunda parte de lo que me está usted preguntando. ¿Hay retrocesos en la materia, en comunicación política? Pues mire usted, fíjese usted, la carta fundacional de nuestro país es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahí se describe a una república, un sistema de república, dividido en 3 poderes: democrática, representativa y popular. Entonces, los poderes se equilibran, los 3 poderes tienen que equilibrarse mutuamente para que el Estado pueda ser sano. De otro modo, la supremacía de un poder sobre otro siempre tiende a desequilibrar el Estado. ¿Cuáles serían esos retos de la comunicación política, licenciado? De usted que ya ha tenido varias etapas en el tema de la comunicación, sobre todo ante el creciente uso de las redes sociales y los avances de la inteligencia artificial. ¿No le tocó a su gobierno todo el tema de las redes sociales tanto? Todavía no. Empezaba. Había solamente, recuerdo en ese tiempo, el periódico de Consulta que estaba descollando en el tema de la comunicación en redes sociales, y ahora pues ha cambiado todo el modelo, ¿no? O sea, ¿cómo ve usted, sobre todo para esos alumnos o aquellos que están iniciando sus pasos en la comunicación política? Bueno, pues tienen que capacitarse en los nuevos medios. Por ejemplo, mire usted, la inteligencia artificial es el gran fenómeno que irrumpe en toda la comunicación ahorita. Si usted no sabe manejar la inteligencia artificial, le llevan mucha ventaja, los que la sepan usar. Porque en 3 minutos tiene usted un texto de lo que usted quiera, en menos, hombre, en 1 minuto. Un minuto. Del tema que usted quiera. Pero aún así hay que revisar, ¿no? Tiene uno que revisar y debe uno tener criterio, no va uno a ponerse a leer lo que le da a uno la inteligencia artificial, porque es artificial. Ha cambiado el tema de las redes sociales también, la forma de comunicar, sobre todo en un gobierno, ¿no? Por supuesto, yo creo que hay que tener expertos cuando uno tiene una función importante. Debe uno tener expertos en el manejo de esas redes. Hay expertos en Facebook, en Instagram, en X, en todas las redes hay expertos. Comunicar siempre es importante. Muy importante. Comunicar es gobernar. Sin duda. Y si los políticos y los militantes de los partidos están preparados para hacer frente a estos cambios, ¿usted cómo los percibe? Tienen que, porque deben darse prisa, porque si no se van a rezagar. Tiene uno que estar muy, muy atentos a los cambios que son muy veloces. O sea, el internet es una irrupción importantísima. ¿Cuáles serían esos elementos a considerar en una nueva forma de comunicar? Pues justamente capacitar a los comunicadores. No agarrar improvisadamente a los que conozco uno porque sean amigos de uno o porque me describan bien en algún medio, sino hay que capacitarlos en las nuevas estrategias de comunicación. ¿Cómo se prepara Héctor Ortiz para estos retos? Bueno, pues yo tengo algunas
personas que me asesoran. ¿Sí maneja usted sus redes? Sí, cómo no. Pero, mire, por ejemplo, a mí me asesora algunas veces Gisela Ruba, que es una gran experta en comunicación. Modestamente. Sí, es una. Entonces, cuando tengo alguna duda, le digo, oye, Gisela, ¿cómo hacemos aquí en esto? Y me da una idea. Y es una gente muy capacitada en eso, ¿no? Ella y otros personas. Oiga, viene 2027, bueno, ya hablamos del Congreso del Estado, sus puntos de vista. Viene el 2027 y se han movido ya las manecillas de la sucesión. Parece que 2027 está todavía muy lejos, pero ya se ven movimientos. Se habla de dos grupos, por ejemplo, el orenismo y por ejemplo, el riverismo, con una senadora que por ahí anda empujando fuerte también, Ana Lilia Rivera. Hubo un evento político donde usted estuvo y un evento más que nada prácticamente priista, ¿no? 80% priista y 20% morenista, organizado por un gobierno morenista, ¿no? Cuando le entregan la medalla, la presea de la ciudad de Tlaxcala a doña Beatriz Paredes Rangel. ¿Qué le significó a Héctor Ortiz estar pues junto a la gobernadora Lorena Cuellar y a estos personajes? Por lo que respecta a Beatriz, yo nunca he negado mi amistad con ella. Yo siempre he sido su amigo, de toda la vida, y me honro de ser amigo de un personaje tan importante como es Beatriz. Y Beatriz Paredes ya trascendió a todos los partidos. Es una tlaxcalteca que prácticamente nos representa a todos los tlaxcaltecas. Y pues ahora fuera de la política, que no tiene un cargo partidista ni en el Senado, ni en la Cámara de Diputados, ni en ningún lado, pues es más reconocida por su trayectoria personal. Por eso acudí con mucho gusto a su homenaje. Casi ya la manecilla de la sucesión moviéndose. No lo creo. Alfonso Sánchez García se habla que es la carta que hay como del 5 orenismo. Prospectos. ¿Sí? ¿Va usted a ver? ¿En Morena? No, pues no necesariamente en Morena, si no es el único partido. Vemos una oposición, vemos un partido de Morena donde sí hay tiradores. Vemos un Alfonso Sánchez García que se dice que cuenta con las simpatías de una gobernadora, ¿no? Va a gobernar la capital, bueno, se están viendo las calles cómo están en estos momentos. Tiene que dar primeros resultados como presidente municipal. Usted Sí. también salió de una presidencia municipal para ser gobernador. Está una senadora como Ana Lilia Rivera, actualmente que fue presidenta de la mesa directiva del Senado. Está una figura como Luis Vargas, que es presidente de un partido Fuerza por México. Está también en la lucha, dicen, la propia Josefina Rodríguez, que actualmente es secretaria nacional del ramo, ¿no? A nivel federal. Y entonces, y por el lado de la oposición, pues no vemos figuras Ha de haber como tan otros fuertes, 3. ¿no? En Morena, otros 3. No, fuera. Vemos una Anabel Ábalos en el PRI. Puede ser. ¿Y de ahí? ¿Qué se tiene que hacer? Esté tranquilo. ¿Cómo ve? ¿Hay pesimismo en la Es que oposición? mire usted, en política es el único sitio donde las cosas no son lo que aparentan. Abusado. ¿Hay optimismo en la oposición? En ese caso, en los que son opositores a Morena. Surgen figuras, habrán de surgir. Mire usted, el monopartidismo en sus peores épocas no fue muy útil al país. Entonces no hay que repetir la experiencia. Lo más interesante sería que hubiera más partidos y con posibilidades reales de contender y más candidatos para que pudieran llegar los mejores. ¿Cómo vislumbra usted ese escenario para la oposición en este caso? Lo veo Si factible. usted no confía, no podemos decir que no compagina. Lo decía Álvarez Lima cuando impulsa una candidatura común en el Congreso del Estado para que pudiera ganar en ese momento Alfonso Sánchez Anaya con la suma de otros partidos, que sea la candidatura común, y le generó muchas críticas. Y en una entrevista cuando le hicimos posteriormente a Álvarez Lima, él decía que había que darle contrapesos para no combatir, sino para darle un peso o contrapeso al partido mayoritario que era el PRI, ¿no? Era un partido invencible en ese momento. Exactamente. Mire usted, la alternancia la propició el propio PRI. O sea, pues es una revisión histórica, usted se dará cuenta. El propio Salinas de Gortari impulsó la alternancia. Entonces, porque la creían necesaria. Igualmente va a ocurrir en esta etapa, porque un solo partido casi único
pues obviamente no le conviene a la democracia. Morena ya tiene la presidencia de la República, ya estuvo 6 años, estamos en un segundo periodo de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ahora Morena ya gobierna Tlaxcala. ¿Usted le ve condiciones que repita Morena, por ejemplo, en el Poder Ejecutivo local? Ahora no lo sé todavía. Deme usted siquiera 6 meses. Menos, ¿no? Como 6. Hay figuras en la oposición. Usted ya fue candidato, ya fue político, ya fue gobernador. ¿Pueden crecer? ¿Les da tiempo? Sí, da tiempo. ¿Les da tiempo cuando estamos ya a la vuelta de la esquina? Mire usted, una campaña larga desgasta mucho. Justamente con los medios de comunicación, en un año usted puede armar un buen candidato. En un año. ¿Qué necesita? Pues carisma, cierta presencia, capacidad, en fin, algunos recursos económicos. Ya no se hacen políticas sin recursos. ¿Un político pobre o pues pobre político? Pues como decía Han, ¿no? El maestro Han González, ¿no? Pobre político. No hay que descartar a nadie. Yo creo que todos están en la jugada. Depende qué ocurra en el interior de Morena, porque también se puede escindir, como ocurrió con el PRI. De Morena pueden salir 3 facciones. Entonces, no hay que anticipar vísperas. Yo lo platicaba en la mañana en la columna del Bestiario. En 1998, Alfonso Sánchez Anaya se fue y le ganó al PRI, ¿no? Sí. Y 6 años después se va Héctor Ortiz y tengo entendido que parece que se lleva la mitad de su partido y le gana al PRI nuevamente. Sí. O sea, se da la división del propio PRI. Claro, había condiciones. Se quería democratizar al país y se decía en las altas esferas políticas del país que para que el país se modernizara, se democratizara, tenía que perder el PRI. Entonces, igual para que el país se democratice, tendrá que perder Morena. Oiga, el Partido Alianza Ciudadana, ¿cuál será el futuro del Partido Alianza Ciudadana? ¿Lo veremos en una posible coalición? Sabemos que le gustan las O podemos ir las con alianzas. candidato propio. ¿A gobernador? Sí, ¿por qué no? Pues sería interesante, ¿no? Sí, usted espérese a las sorpresas. Habría que construirlo, ¿no? Se puede. Un poquito nomás. En Tlaxcala se puede. Por el tamaño se puede. ¿No es muy ilusorio? No, manejando bien los medios, estando cerca de los medios, comunicando bien, como dice usted. Hay figuras relevantes, hay profesionistas, como le dije, cuadros jóvenes, que no están tan a la vista, pero que ya están capacitados para esa tarea. Va a estar, yo le diría, no vengo en este momento preparado, pero yo le hablaré de cuando menos 6, 7 nombres más. De una vez, dígalo. No los traigo ahorita. En la próxima se los prometo. ¿Cómo ve al Partido Acción Nacional? Usted gobernó con el Partido Acción Nacional, más que nada traer una estructura a Héctor Ortiz, porque en ese momento pues la marca del partido no representaba 8 puntos tenían. 8 puntos. ¿Qué hacer entonces? ¿Cuál sería ese manual para aquellos candidatos pues que tienen la intención de ser políticos, ¿no? Y candidatos sobre todo, ya gobernador o algún puesto de elección popular. Hay que trabajar abajo. En otros tiempos los grandes cargos, las posiciones se definían en las altas esferas. Ahora la gente ya vota y a veces también le toman en cuenta sus votos. La gente vota, ¿no? Sí. Pues lo veo optimista, pero aunque la oposición dicen que Morena tiene prácticamente ganada la gobernatura del 2027. Yo tendría Pongan a quien pongan. Dicen. Tendría mis dudas, ¿eh? Sí. El tema son los programas. Usted sabe que los programas es clientela asegurada, ¿no? Pues usted y yo lo sabemos. Y bueno, yo se lo digo. Más usted que yo. Y se lo digo porque, mire, a mí me ha tocado ser gobernante y me ha tocado estar en la oposición. Entonces he estado en ambos lados, conozco qué ocurre de un lado y de otro. Entonces se puede, no descarten sorpresas. Quién sabe todavía qué pase en Morena, quién sabe si se forjen otras candidaturas comunes con otros partidos. En fin, todavía no hay nada escrito. ¿Qué deben hacer los partidos políticos, licenciado, aparte del Partido Alianza Ciudadana? Usted gobernó con las siglas de otros partidos, la Acción Nacional, por ejemplo. ¿Qué tendría que hacer el Partido Acción Nacional con sus figuras? Un partido que, pues como en todos, están divididos. Por ejemplo, Eso.
el grupo el que actualmente controla el PAN y el otro grupo que prácticamente creo que ya tiene, no sé si sigan en el partido, pero peleados. ¿Eso les ayuda al partido? ¿Qué debe hacer, por ejemplo, el PAN en estos momentos? Es que no entienden, cuando uno es oposición, pues tiene que hacer cohesión. Solamente se pueden dividir cuando están gobernando. Pues sí, pero todos están peleándose la posición principal. Cuando no tiene uno nada, pues tiene uno que estarse juntando para conseguirlo, ¿no? Entonces deberán estar cohesionados en el PAN o en otros partidos. El PRI, por ejemplo, también se acaba de ir, no sabemos si Mariano González Arús sigue siendo priista, pero su hijo se fue con su esposa al gabinete de Morena, con la presidenta Claudia Sheinbaum. Se está quedando sin priistas el partido. En ese caso, usted fue priista. Sí. ¿Qué le diría al PRI en ese Mire caso usted, para el sobrevivir? PRI vive una etapa muy difícil. El PRI para sobrevivir tendrá que refundarse. Y hay personajes dentro del PRI que valen la pena. Y que como en todos los partidos son respetables, hay personas respetables también en el PRI, que pudieran retomar la posibilidad de refundar al PRI. El PRI como está en el caos. Caos, muerto. Sí. ¿Qué significa esa salida de sus militantes? Pues el desencanto, ya el PRI en este momento ya no es plataforma para ascender a nada. Entonces, pues obviamente, ¿qué cosa es lo que mueve a los militantes? El interés por los cargos públicos. Se va Blanca Águila. También. Se van varios. Ya nomás queda, pues, de las figuras, pues Beatriz Paredes y Anabel Ábalos, a lo mejor. Ernesto García Sarmiento. El Gavilán. El famosísimo Gavilán. Sí, pues es muy lamentable. ¿Usted considera que desde su experiencia política, Anabel Ábalos ya fue una elección y perdió ante Lorena Cuellar? ¿Le alcanzaría para volver nuevamente a estar en las boletas? Mire usted, objetivamente pienso que es muy difícil que se le repitan a uno las condiciones. Porque Lorena le perdió una elección y sí, le favorecieron mucho las circunstancias, obviamente. Pero yo no sé si se le repitan igual circunstancias favorables a Anabel. Pudiera ser, no hay que descartarlo tampoco, pero yo no lo veo así con gran claridad. Ella habla de traiciones. ¿En su partido hubo traiciones hacia ella? Porque usted fue parte de esa alianza. Bueno, pues yo vi la cara siempre respaldándola, ¿no? Yo nunca me pasé a otro partido, no hice declaraciones públicas de respaldo a otros candidatos, entonces realmente no puede hablarse de traiciones. Yo siempre he sido congruente y donde estoy, ahí me quedo. Poquito, pero ahí me quedo siempre, donde estoy. Seguirá siendo. Siempre. Oiga, ese día del evento político donde estuvo la señora Beatriz Paredes, se habló mucho de un apretón de manos que nunca se dio, pero unas miradas por ahí entre Anabel Ábalos y Marco Antonio Mena Rodríguez. ¿Cómo califica usted a Marco Mena como exgobernador priista? Pues Marco Mena ¿Se hizo a su partido o se hizo que no? Marco Mena hizo lo que tenía que hacer y lo que le pidieron que hiciera, punto. ¿Qué le dije en la entrevista anterior? Le dije, yo no me iba a pelear con un presidente de la República, ¿no? Sí, igual. No se iba a pelear con claro, López Obrador. Claro. ¿Sí existe la presión de un presidente? Por supuesto, y sobre todo por un estado del tamaño de Tlaxcala. Imagínese ponerse contra el presidente de la República. ¿Usted no se puso contra Felipe Calderón? Por supuesto que no. Él me pidió comedidamente, porque éramos amigos. Nada más que él era el presidente de la República, ¿no? Ajá. Me dice, oye, ¿cómo ves si apoyamos este proyecto? Le dije, pues como tú quieras, eres el presidente. ¿Su candidata no era Adriana? La mía, obviamente. ¿De su grupo político? La mía, obviamente, no. Pero yo conozco muchos años de andar en este oficio, sé perfectamente cuáles son los deseos de un presidente de la República, ¿no? Y pues para no confundirse, se los pregunta uno, ¿no? Sí es cierto que se dio que le dijo, va a ser Adriana Dávila. Me dijo él, ¿cómo vamos? Le enseñé unas encuestas que yo tenía. Ajá. Y entonces, Adriana no iba en primer lugar, obviamente, pero no iba distante. Entonces me dice, oye, pero hay 6 puntos de diferencia o 7 puntos. ¿Esos son abatibles? Le dije, sí, por supuesto, y si lo quiere el presidente, con más razón. ¿Y qué pasó?
Pues ahí se le enredó al equipo de Adriana la operación. Porque Eso- tenía todo para ganar, ¿no? Tenía al presidente, el afecto del presidente, Edgar. tenía al gobernador. Eso es lo más extraordinario. Yo tenía que jalar a fuerza con Calderón. Yo no podía hacerme a un lado. Y tuve la oportunidad porque a mí me ofreció el presidente unos meses antes mandarme de embajador. Y sí es cierto eso de la embajadora. Sí, y yo debía haberle aceptado, ¿eh? Porque como no me entregaron la responsabilidad de la elección de Adriana, entonces pues yo realmente me quedé en medio. Entonces debí haber aceptado ser embajador, me hubiera ido y hubiera dejado al presidente que pusiera quien manejara la elección. Ahí sí, no reaccioné rápido. Se arrepiente. No, tampoco, no. Oiga, y cuando se va Perla López Loyo, que fue un batucazo, así me acuerdo de ese título de las noticias principales, batucazo del marianismo al orticismo. No, pues no fue así. No hubo tal situación. Pero se fue, ¿no? Se fue Perla con Mariano. Pues aparentemente. Se fue y no. ¿Sí? ¿Qué tanto ayuda un gobernador a un candidato? Puede, si tiene cuadros, si tiene lealtades, si tiene prestigio. Pero mire usted, lamentablemente la figura del gobernador se va desgastando con el transcurso del tiempo. En el último año, pues prácticamente ya nadie obedece, todo el mundo anda buscando sus conveniencias. Entonces, eso es una realidad humana. Ellos lo sabemos también eso. Algo que se haya arrepentido no haber hecho. Nada, fíjese. Todo lo que me propuse como gobernador lo hice. Y a satisfacción, o sea, no quedé no quedé con pendientes en nada. Entonces, terminamos bien nuestro trabajo, entregamos buenas cuentas. La clave es que nunca nos pudieron perseguir, nunca nos molestaron, más que por ahí en la prensa de vez en cuando, pero fuera de eso. ¿Qué significa, por ejemplo, como gobernador que te manden de embajador? Pues yo creo que es una decisión política Es interesante. como para ¿no? que te digan. Lo hacen uno a un lado, ¿no? Digo, le tocó en el periodo de Álvarez Lima que le quitaron a doña Beatriz Paredes y la mandaron de embajadora para que pudiera La llegar. mandaron primero al PRI, Ajá. como secretaria general del PRI, porque había una crisis en el PRI, y a mí me tocó ahí acompañarlo unos meses. Lo hizo bien como secretaria general del PRI, y no fue sino hasta después que la mandaron de embajadora a Cuba. Pero eso le permite también, porque decían Pues que claro, la carta porque de le quitan a Beatriz usted Paredes el control. era el Salazar, ¿no? Don Álvaro, Álvaro Salazar Lozano. sí, le quitan al gobernador por los hilos de la conducción, ¿no? Pues el gobernador es el que da las prerrogativas. Porque ahora anda el rum que quieren mandar de embajadora a una gobernadora, dicen. No creas, eso no lo creo. Eso es un rum alimentado en algunos medios. Sí, pues en esto, todos lados hay intereses, Edgar, usted lo sabe. ¿Cómo frenar la especulación y el rumor en un gobierno? Pues afrontando siempre la realidad, eso es lo mejor. Si usted dice la verdad, eso nadie se lo puede controvertir. No faltará quien lo quiera controvertir, pero no hay mayor fuerza que los hechos. Si usted prueba con hechos algo, ¿quién se lo controvierte? ¿Usted mantendría un discurso de que es el estado más seguro del país en estos momentos, por ejemplo? Si usted fuera. Bueno, hay una gran inseguridad en Tlaxcala, como hay en Guerrero, como hay en Chiapas, como hay en Guanajuato, como hay en todo el país. Usted sabe perfectamente cómo se ha incrementado el número de crímenes en lo que va de la administración federal actual. Entonces, Tlaxcala no es la excepción. Tlaxcala está inmersa en esa crisis de inseguridad nacional. ¿Tlaxcala es seguro? Pues es seguro hasta donde tenga usted la suficiente protección personal, porque si no... Camionetas blindadas. Bueno, eso ya es otra historia. Eso ya es otra historia. Esa es una historia nueva. ¿Usted tenía camionetas blindadas? No, que voy a tener camionetas blindadas, ¿para qué? Blindadas contra todo, ¿no? Sí. ¿Hay delincuencia organizada en Tlaxcala? Debe haber. Sí. Pues debe haber. Pues, el crimen está mejor organizado a veces que el Estado, hombre. Y hablo del Estado nacional, no del Estado de Tlaxcala en particular. Tienen mejor armamento, tienen trabajo de inteligencia, capacitación.
Sí, el crimen está muy organizado, ha crecido muchísimo y no dudo que esté en todas partes. Bueno, le voy a hacer una confesión. Es la primera vez que digo esto. Yo logré tener a Tlaxcala muy seguro por una estrategia que estudié y que me dio resultados. Me apoyé en el secretario de la Defensa y el secretario de la Defensa me ayudó y entonces logramos tener Tlaxcala seguro los 6 años. Y entonces un día se me ocurre presumirle eso al presidente, porque además lo vio una vez que secuestraron a alguien y lo rescatamos en media hora y vivo y en fin. Estaba aquí la esposa del presidente. Y entonces se me ocurrió en una entrevista posterior con el presidente decirle, oye, en Tlaxcala hemos logrado un estado seguro. Me dice, Héctor, están en todas partes. Ahí me dio la respuesta. ¿Pactó usted con los delincuentes? Jamás. Sí hay esa tentación, o sea, hay esa invitación que un grupo de delincuentes le diga, pactamos para que haya tranquilidad en el Estado, porque se hablaba mucho tiempo que los gobiernos priistas lo hacían. Pues no es descartable lo que usted está diciendo, porque a veces la fuerza de los criminales es tan importante que pues, los gobernantes a veces tienen que pactar. ¿Usted pactó? Yo no, nunca pacté, le dije que pacté con ¿Se el le acercó? ejército. Pacté con el ejército. ¿Se le acercaron? Intentaron 1 o 2 veces, pero jamás acepté ni siquiera hablar con ellos. ¿Qué le decían? Pues que querían reunirse conmigo, que querían tener alguna conversación. Yo no hago tratos. ¿Es peligroso? Es sumamente peligroso. Porque más vale que lo respeten a usted porque no le entra con ellos, a que usted le entre, acepte usted un soborno, para decirlo con todas las letras, y entonces está usted comprometido con ellos para siempre. Pues interesante, ¿no? Y actualmente, pues vemos, ¿se siente usted seguro en Tlaxcala, Héctor Ortiz? Yo personalmente, sí, por supuesto, pues vea usted, no traigo guaruras, no traigo camionetas No será un abogado. equipadas especialmente, no porto ni cohetes. ¿Cómo imagina Tlaxcala en los próximos 10 años? Mire, Tlaxcala va bien. Tlaxcala ha ido progresando. No es cosa de quitarle méritos a quienes han sido gobernantes de Tlaxcala, ni adornar de más los que yo haya tenido, y tuve algunos. Pero en general a Tlaxcala no le ha ido mal. O sea, hay otros estados a que les ha ido peor. Pero obviamente eso no debe ser nuestro consuelo. Pero a Tlaxcala no le ha ido mal, no ha tenido malos gobernantes. Y hablo de todos, ¿eh? ¿Se acabó esa escuela de gobernadores? Esa famosa escuela que hizo en don Emilio Sánchez Piedras con Mariano González Harur. Y no era solo don Emilio ni Mariano González Harur, era el sistema político mexicano. El sistema político mexicano en sus mejores tiempos del PRI formaba bien a sus cuadros, no llegaban tan fácilmente, pasaban varias pruebas, los entrenaban, les enseñaban las cosas esenciales de la política. Usted ya fue gobernador de Tlaxcala, pues ya hace 20 años, ya llovió. Ya tiene algo. Ya tiene algo. ¿Qué se ha dejado de hacer o qué se ha dejado de hacer en Tlaxcala en este caso, no? ¿Dejado de hacer para qué? En el gobierno. Dejado de Hablarle hacer. a la gente, hablar con la verdad, ser autocrítico. Si la narrativa no funciona, cambiar de narrativa. ¿Cambió usted de estrategia a mitad de sexenio? Sí, mire usted, yo creo que a la gente le gusta mucho que le hable uno con la verdad. Aunque a veces la verdad no le convenga a uno. Es más fácil que a la gente le dé uno una disculpa y reconozca uno un error, porque se ve uno más humano y más cercano a la gente. Entonces a que le diga uno una mentirota y no le crean a uno. Hay que cambiar discursos. Pues si es necesario, sí, cuantas veces sea necesario. ¿Cómo califica el gobierno sabemos que todos queremos que le vaya bien a la gobernadora, ¿no? Sí. ¿Cómo la califican en esa gestión de, pues ya, mitad de su gobierno? Yo creo que las como cosas ciudadano van marchando, ¿no? Pero le digo, hay un proceso natural, que eso pasa en todos los sexenios. Suben hasta el tercero y el tercero empiezan a bajar. Normal, en todos los procesos.
Empieza el descenso. Claro. Y ya el cuarto año, pues ya están desbocados los que quieren para la próxima. Así es. Pues interesante conocer la postura de Héctor Ortiz. Y bueno, lo que viene para Tlaxcala también es interesante, ¿no? Viene un proceso electoral, viene 3 años también todavía de esta cuarta transformación. ¿Considera usted que la cuarta transformación le ha cumplido a los tlaxcaltecas? Bueno, mire, a mí, sinceramente, lo dije ya aquí en otra ocasión, me parece que el tema de los programas sociales ha funcionado. Es muy satisfactorio que la gente cuente con dinerito, aunque sea poquito, pero tenga algo. Sin embargo, a mí lo que no me parece de los programas sociales es dar por dar dinero, sin una contraprestación de la gente que le ayude a edificarse por sí misma, para ayudar a su propia familia, a hacer productivo el recurso que recibe. Porque si no es un gasto infructuoso y lo único que hace es incrementar el gasto público y el déficit de la economía. ¿Qué le viene a la mente a Héctor Ortiz cuando le dicen una nueva historia para Tlaxcala? Pues sí, una nueva historia porque la pretensión de la 4T es reescribir la historia, ¿no? ¿Se ha dado? Pues eso todavía falta para poderlo juzgar. Como 20 años. Oiga, se dice que el equipo le ha fallado. A veces en un equipo de fútbol, si un delantero no hace su función, si un defensa no trabaja bien y le meten un gol, ¿le falla un equipo a un gobernador o a una gobernadora? ¿Usted que ya fue gobernador en ese caso? Pues sí, necesitan, a veces no acierta uno con todos los funcionarios, obviamente. Pretende uno escoger a los mejores. Si tiene uno esa libertad o cumple uno compromisos, cuotas que hay que pagar. Entonces a veces los funcionarios no son los que uno quisiera. Hay que pagar cuotas de partidos. Sin duda. Y esto es para todos, ¿no? Pues interesante, don Héctor, ya se está acabando, ya estamos llegando al final de esta entrevista. Un poquito de usted, cuéntenos un poquito de qué hace un exgobernador en sus días, en sus ratos libres, lee, canta, declama o díganos, ¿no? Me divierto mucho con todo lo que hago. Me divierto mucho porque, mire, yo no pretendo ser candidato a nada, no me estoy promoviendo a nada, no me interesa quedar bien con nadie, entonces disfruto la vida plenamente. ¿Qué hace un exgobernador? Leo, escribo, doy clases, participo en algunas empresas, en fin, hago muchas cosas y a veces hasta voy a la cámara. A veces. Bueno, martes y jueves. ¿Qué libro lo ha marcado? Pues he leído libro varios libros como Peña Nieto. Está interesante. Mire usted, le voy a hablar de uno que a lo mejor usted conoce. Julio Mazarino, que fue el consejero del rey Luis XIV. ¿No lo conoce usted? Consejos para políticos. No lo he visto. Lo vamos a Tiene leer. que leerlo, es chiquito. Lo vamos a leer. Es anterior al príncipe de Maquiavelo. Entonces está muy interesante. Todos los políticos debieran repasar ese libro. Cosas muy simples. ¿Sí? ¿Cuáles? Muy simples. No confíes en nadie. Ni en tu propia... No hables mal de nadie. No hables mal de nadie, no confíes en nadie, planea las cosas. Planea, no hables mal de nadie, simula y disimula. Son los 5 principios. Está bien, son principios básicos. Oiga, pero también sabemos que su pasión también es cantar. Bueno, pues eso es una vacilada de un amigo mío. Porque Beatriz Paredes canta, ¿no? Canta y canta bien, es entonada y sé que está haciendo una sinfonía para la Malinche. Uh-huh. Sí, tiene una vena artística importante. Yo conozco algunas de sus obras. Lo he visto tocar usted el piano. Toco de oído el piano y un poquito la guitarra. Y a veces canto algunas canciones. ¿Cómo cuál? ¿Cuál es la que más le gusta? Dependiendo, me gustan mucho los boleros. Pero aquella que diga que con la que conquistó a alguien, usted a alguien. Ahora verá, pues, ¿quién? ¿Cuál? Pues no, por el momento no se me ocurre ninguna, pero me gustan mucho las canciones de mujeres escritoras que hicieron grandes canciones, como le decía la otra vez, María Grieber, Consuelito Velázquez. Pero y bueno, los nuevos,
tenemos brillantes compositores, Manzanero, el mismo Juan Gabriel y otros más. Una que le guste. Pues no, de momento no se me ocurre ninguna, pero para la otra vengo preparado. Siempre nos anda bateando, ¿verdad? Pues gracias, don Héctor Ortiz, por estar en el bestiario, en los protagonistas. Siempre es interesante conocer la charla con alguien que ya gobernó Tlaxcala, ahora es diputado local, tiene un partido político. Bueno, veremos qué viene en el escenario, ¿no? Muchas gracias, Edgar. Le agradezco mucho esta oportunidad. Yo tenía ganas de venirlo a saludar. Sí, ya me decían cada... ¡Hey! Porque le quedé a deber una entrevista. Usted me dijo, oiga, tiene usted que venir ya con ser diputado para que le pregunte yo de lo que quiera. Bueno, ya vine. Un mensaje para aquellos que quieran gobernar Tlaxcala. Pues que se pongan a trabajar abajo, a convencer a la gente, que no se confíen solo en los programas sociales, porque esos se manipulan desde otro ámbito. Y ahorrar también, porque pues sí, ya un candidato sin dinero, pues no. Ya una campaña no es barata. Ya no se van a poder hacer campañas como la que yo hice. Con solo 6 millones de pesos. Fue todo lo que... ¿A poco sí se gastó 6 millones? 6 millones. Sí, sí que se gastan más de 500 millones de pesos en una campaña para gobernador. 500 no creo, en Tlaxcala no creo. Pero al menos 200 sí. 250 yo creo sí alcanzan para una campaña. Bien usados. Que no se los claven en los intermedios. Los operadores de campaña, ¿no? Exacto. Pues gracias por estar con nosotros. Muchas y bueno, gracias. Esta fue la entrevista con Héctor Ortiz y estaremos pendientes. Nos vamos hoy con los protagonistas en unos momentos más con mi compañera Yasmín y Germán Zárate. Como siempre, todos los días de lunes a viernes, las noticias, todo lo que pasa en el estado, el país y el mundo. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.